y contarles que eminentemente el diagnóstico de climaterio es clínico. O sea, muchos pacientes llegan a mi consulta, doctora, le traigo exámenes, y yo le digo, guárdelos porque la verdad es que al final se los reviso, es lo que menos me interesa, ¿ya? Sin embargo, también tienen su utilidad. Entonces, el diagnóstico de menopausia se realiza un año después de que la mujer tuvo su última menstruación, y siempre bajo la condición de que no esté usando ningún tipo de hormona u otra cosa que pueda afectar sus menstruaciones. Entonces, una paciente que se queda sin regla, un año después podemos decir que esa fue su menopausia. ¿Bien? El climaterio es una etapa distinta, ¿ya? Y el climaterio uno lo puede diagnosticar cuando una mujer sana empieza con cambios de su flujo menstrual que pueden ser leves. Y partiendo de ahí, que puede ser aumento de flujo, cambios en la regularidad, uno ya puede hacer el diagnóstico de transición a la menopausia. Y este periodo, la verdad es que no está medido cuánto dura, hasta que la mujer se salta su primera regla, y ahí uno dice faltan 3 o 4 años en promedio para la menopausia, ¿ya? Usamos exámenes hormonales, sí. Lo que pedimos, cuando lo pedimos, es la FSH, la hormona folículo estimulante, pero la verdad es que su utilidad no es para diagnosticar menopausia, es para ver el estatus reproductivo de la persona. Entonces, esto es lo que les contaba yo. Vamos a tener una etapa que se llama transición a la menopausia, parte con los cambios variables en el flujo y termina después de un año de que la mujer tuvo su última regla, ¿ya? Los síntomas de la menopausia, ahí está puesto 1 a 3 años antes de que a uno le llegue la menopausia. La verdad es que clínicamente les voy a mostrar que pueden partir mucho antes, ¿ya? Y las alteraciones de la FSH están, se dice que cambian cuando uno está en la transición a la menopausia tardía, ¿ya? Antes de eso, este estudio por lo menos, que es la corte de Stroh, no describe cambios en la FSH. Estos son los niveles hormonales normales en una mujer que está ovulando, o sea, que está en su vida fértil, sin ninguna alteración. Fíjense que la mayoría de los exámenes yo los pongo ahí en lo que dice fase folicular precoz y le pongo día 2-5. Eso es porque para nosotros poder interpretarlos, la mujer tiene que estar con su regla entre el día 2 de flujo y hasta el día 5, independiente que el día 5 no tenga flujo. Si una mujer se mide la FSH en una fase preovulatoria, ese valor de FSH está influido por el nivel de estrógenos y no es lo que realmente produciría una mujer. Entonces, lo primero crucial es que los exámenes que hacemos para evaluar fertilidad, para evaluar función ovulatoria y para evaluar menopausia se hacen, si es que la mujer está con reglas, entre el día 2 y 5 de su menstruación. Si la mujer no tiene ningún tipo de sangrado en muchos meses, uno asume que esa mujer está en una fase folicular eternamente y los mide cualquier día. Pero de lo contrario, día 2 a 5 del ciclo. El único examen que medimos desfasado es la progesterona. La progesterona no va a estar presente en fase folicular y nosotros la estandarizamos midiéndola 7 días después de la ovulación. ¿Ya? Para hacer ese cálculo, si la mujer tiene ciclos de cada 31 días, a 31 le restamos 12, le sumamos 7 y ese es su día más 7. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa en la transición a la menopausia y la menopausia? La transición es el periodo más complicado y aquí es donde habitualmente uno se cae con las mediciones hormonales, y es porque si se fijan los rangos son muy amplios, ¿ya? La FSH puede presentarse en el rango que tiene durante la edad fértil, pero también puede estar en prácticamente el valor que uno tiene durante la menopausia, ¿ya? Y el estrógeno, que tradicionalmente toda la gente piensa que en menopausia está bajo y eso es real, en la premenopausia es más alto de lo habitual, ¿ya? Y eso es por un fenómeno que se llama reclutamiento folicular precoz, y es básicamente como si estuviera pasando esto, ¿ya? El cerebro
está luchando contra un ovario flojo, libera toneladas de FSH y lo que pasa en ese ovario es que en vez de reclutarse un folículo, se reclutan muchos folículos. Se suma el estrógeno de cada uno de esos folículos y tengo mucho estrógeno. Si uno se demora en medir las hormonas en esta mujer, por ejemplo, se los mide el día 7, yo ahí ya voy a ver una FSH baja, porque está inhibida por el nivel de estrógeno, y voy a ver estrógenos altos, y le voy a decir que tiene hormonas de adolescente, que está súper fértil, etcétera, etcétera. Entonces, este es el periodo complicado. Menopausia ya no es complicado. Habitualmente FSH sobre 30 y estrógeno bajo 10. Pero en este gráfico podemos ver que la variación de los niveles hormonales en distintos grupos de mujeres es muy amplia. Y van a haber mujeres que van a tener una FSH baja hasta pocos años antes de la menopausia y la van a elevar después y nunca la van a elevar tanto. Al revés, hay mujeres que tienen FSH alta y no pasa nada con la menopausia. Lo mismo pasa con el estrógeno. Hay grupos de mujeres que empiezan con estrógenos bajos 10 años antes de su menopausia y parten con bochorno a los 40 años y nadie les cree, pero es real, les falta estrógeno a esa edad. Y hay otras mujeres que 2 años después de la menopausia todavía andan con estrógenos elevados, ¿ya? Por eso es que el diagnóstico es clínico y no es de laboratorio. El laboratorio me va a orientar cuando yo tenga alguna duda. Y es muy, muy importante la relación para nosotros que existe entre la FSH y el estradiol. Entonces, una FSH normal con un estradiol normal en fase folicular precoz para mí es de edad fértil y no me voy a equivocar. Una FSH normal con un estradiol alto ya me tiene que hacer pensar que si la mujer está con algún problema de regla, de síntomas, etcétera, etcétera, puede que esté haciendo una transición a la menopausia o puede que se haya medido mal el examen, porque ese es el examen característico de una mujer preovulatoria. Una FSH de 3 y un estradiol de 400, ¿ya? Por eso es tan importante ver que la mujer esté en la fase folicular precoz. Después podemos tener una FSH alta, como si fuera de menopausia, con un estradiol alto. Eso sigue siendo transición a la menopausia, ¿ya? Y podemos tener una FSH alta con un estradiol bajo, que ya o eso es terminando la transición a la menopausia, o de frentón, si la mujer ya está sin reglas, menopausia. Se puede dar el fenómeno de FSH baja y estradiol bajo. Eso habitualmente ocurre, por ejemplo, en las mujeres que no ovulan por estrés, ¿ya? Las mujeres que tienen problemas de trastornos de alimentación, las que trabajan mucho. También pasa en las mujeres que son extremadamente delgadas y que no tienen grasa. Entonces, la relación que hay entre la FSH y el estradiol es sumamente importante. Aún así, no constituyen el diagnóstico, sino que van orientando al estado de fertilidad de la paciente. Entonces, este es un típico caso clínico mío. Esta es una paciente que me consultó a mí el año pasado. Tenía 43 años, se había hecho una manga gástrica así como único antecedente en su anamnesis. Y el año anterior había empezado a subir de peso. Obviamente no queremos perder la inversión de la manga gástrica. Empezó a usar Ozempic y quedó en amenorrea, 4 meses. Y entre medio de esos 4 meses fue a ver al ginecólogo y le tomaron un primer examen en esos meses que estaba sin regla y le salió una FSH de 30, o sea, alta, con estradiol de 450, o sea, muy alto. Y le hicieron una segunda toma cuando ya había vuelto a menstruar, que esta se le hicieron en fase folicular precoz y había tenido una FSH de 40, o sea, aún más alta, con un estradiol que seguía estando alto. A esa mujer le dijeron que estaba súper bien, que estaba súper fértil, joven, tienes tremendos niveles de estrógeno. Para mí esto es premenopausia, al borde de la menopausia, ¿ya? Esta paciente además contaba que estaba con más síntomas premenstruales, tenía dolores de cabeza que habían aumentado y que en el caso de ella siempre estaban relacionados al premenstrual, que es la etapa del ciclo menstrual donde uno tiene menos estrógenos.
y estaba con algunos goteos premenstruales, que eso para mí es signo de que el cuerpo lúteo está empezando a fallar, ya tenemos poca progesterona. Y además, en ese marzo le habían diagnosticado fibromialgia. Ahora, yo le hice una encuesta que se llama MRS, que tiene que ver con calidad de vida en mujeres que están en menopausia y es para saber qué tanto las afectan estos síntomas, ¿ya? Lo normal en esta encuesta es sacar hasta 8 puntos en el total y cuando ella me la respondió sacaba 29 puntos. Además se había ganado todos los puntos de la menopausia. La encuesta en total tiene 44 puntos. Entonces, de nuevo, ella estaba en esta etapa, un ovario que probablemente va a haber meses en que no va a lograr responder, no va, independiente de que haya mucho FSH, no va a reclutar ningún folículo, no va a ovular, no va a haber progesterona, no va a sangrar. Va a haber estos otros periodos en que va a reclutar muchos folículos, quizás alguno ovule y puede sangrar, y va a tener también ciclos normales. ¿Ya? Una mujer que está en etapa de transición a la menopausia es una etapa en que todos los meses son distintos. Se puede saltar 3 reglas, tener una, tener 3, volver a saltarse una, así hasta que definitivamente ya ese ovario no dé para más. Y estos son los síntomas de esta etapa de transición. En general son ciclos que vienen más seguidos, en que el sangrado es más abundante, que hay más síntomas premenstruales, en que si uno le hace una ecografía a esta mujer, como hay muchos folículos y la verdad es que no siempre se ovulan, se ven quistes en los ovarios, se empiezan a crecer los miomas, los pólipos, la adenomiosis. Entonces esa es la aparición de alteraciones uterinas y anexiales. Y ojo que esta mujer todavía está en riesgo de embarazo. Así que eso respecto al FSH y el estradiol. Después tenemos la famosa hormona antimileriana. La hormona antimileriana no la producen los folículos que están activos ese mes, no los que fueron reclutados, sino los que siguen dormidos en el ovario, ¿ya? Entonces, si yo tengo una hormona que solo la producen esos folículos, yo puedo estimar cuántos folículos quedan durmiendo en el ovario y por eso es que es un examen que se utiliza para evaluar la reserva ovárica, ¿ya? No es un examen de rutina, menos para la menopausia, no nos sirve para el diagnóstico de menopausia y al día de hoy no tenemos cómo predecir una menopausia a raíz de una AMH, ¿ya? Pero sí predice la respuesta, por ejemplo, de una mujer que se va a someter a una fertilización in vitro y yo quiero saber cuánta FSH ponerle para sacar el número de huevos que yo quiero obtener, ¿ya? Se usa así como tamizaje de reserva ovárica en pacientes jóvenes. Está súper de moda, paciente de 30 años, no me quiero casar, no quiero tener hijos, entonces me dijeron que puedo evaluar cómo está mi fertilidad para más adelante y llegan y efectivamente lo que se les pide es la AMH. Esa AMH es una foto del momento. O sea, que esté buena a los 30 años no quiere decir que siga buena a los 31. Y si a los 31 me quedan pocos huevos, yo ya estoy mal. O sea, ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Eh, por lo tanto, la verdad es que si bien se usa mucho, la consejería siempre tiene que ver con una cuestión clínica. La mujer a los 35 años disminuye su fertilidad, aumenta su probabilidad de aborto, empieza a aumentar las probabilidades de alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, si una mujer no se ha embarazado antes de los 35 años, con la MH que sea una buena o una mala, uno la debería mandar a congelar huevitos, ¿ya? Mucha gente lo usa para asustar a las pacientes también. Entonces, mira, tienes una MH baja, o lo haces ahora o no lo haces nunca. Eso también lo he visto, ¿ya? Pero como les digo, entonces en climaterio la MH todavía no ha encontrado su rol. ¿Qué cosa entretenida tiene la MH dentro de las hormonas de fertilidad? Es que no cambia en ningún día del ciclo, o sea, da lo mismo si yo la mido con regla, sin regla, ovulando o no ovulando. Se altera muy poco con los anticonceptivos y con otras hormonas. Entonces, si es una paciente que está usando anticonceptivos, se la puedo medir sin cortar los anticonceptivos, ¿ya? Pero como les digo, la utilidad es súper limitada y cuando a uno le sale mal esto, ya está tarde. La otra hormona que está súper de moda a medir hoy día es la testosterona, ¿ya? La testosterona tampoco debería medirse de rutina.
se debería medir solo cuando uno sospecha que la mujer la tiene alta, o sea que tiene un hiperandrogenismo, o cuando uno está usando una terapia hormonal y uno no se quiere pasar hacia el otro lado, ¿ya? El diagnóstico de déficit de andrógenos es clínico en la mujer, ¿ya? Y se hace cuando la mujer tiene, en el caso de la menopausia, bochornos persistentes, aunque yo le dé estrógeno, deseo sexual hipoactivo, aunque yo le dé estrógeno, caída del vello púbico, caída del cabello, eh, disminución de la fuerza, cefaleas que no se detienen, etc. Entonces, en este caso uno podría sospechar déficit y lo que uno hace es suplementarla, ¿ya? Y uno las suplementa en preparados que no están aprobados, no están comercializados hoy día, sino que uno hace una receta magistral y la dosis, tenemos estandarizada una cierta dosis para mujer y ahí es cuando la medimos, para saber que lo que le dimos no le está causando una hiperandrogenemia, que en el fondo para la mujer eso es malo desde el punto de vista metabólico. ¿Qué podemos medir? Se puede medir la testosterona total y aquí me van a perdonar, pero los que son expertos en técnicas de laboratorio son ustedes, no soy yo. Entonces, esto me lo sé de memoria, pero no necesariamente conozco los detalles ni el por qué. Habitualmente lo hacen en RIA convencional o en espectrometría de masa. ¿Cuál es mi problema con la testosterona total? Es que no siempre es reflejo de la testosterona libre, que es la que ejerce el efecto biológico. Aproximadamente un 2% de la testosterona total anda libre por el plasma, ¿ya? Y eso se tiene que medir con una cosa que se llama diálisis de equilibrio. Nuestro problema es que las mujeres tenemos dosis tan bajas de testosterona en el plasma y los exámenes están hechos para medir dosis altas de hombre. O sea, los hombres andan con 400 de testosterona y uno debería andar con 2. Ese es el ejemplo, ¿ya? Entonces, como la testosterona libre no siempre es fiable en los laboratorios, lo que nosotros hacemos es pedir testosterona total, SHBG y calcular una cosa que se llama índice de andrógenos libres, que también uno la puede pedir al laboratorio, en el fondo el laboratorio nos hace el cálculo matemático y lo entrega listo, ¿cierto? Y ahí está la fórmula del índice de andrógeno libre y con eso nosotros sabemos si estamos bien o mal. Lo normal para una mujer es tener menos de 4,5. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los andrógenos en el climaterio? Es esto, ¿ya? En el climaterio lo que falla es el ovario y a la edad de la menopausia el ovario produce casi nada de andrógenos. Los producen en su mayoría la suprarrenal. Por lo tanto, cuando llega la menopausia el nivel de andrógenos no baja. Al revés, como hay poco estrógeno, los cambios metabólicos que uno ve son porque hay un hiperandrogenismo relativo. O sea, a una mujer el climaterio es un exceso de testosterona, ¿ya? Entonces, por esto es también que uno no debería medirlo de rutina, porque una, que el examen está estandarizado para hombre y si a una mujer le sale indetectable la testosterona y tiene buen deseo, no está con dolor de cabeza, se siente regio estupendo, a esa mujer no le falta testosterona. Entonces, el examen no es para el diagnóstico de hipo, es para el diagnóstico de hiper, ¿ya? ¿Qué pasa con la LH y la progesterona? La verdad es que hasta ahora no hay una utilidad clínica en el climaterio. Progesterona no debería haber porque la mujer no debería ovular. O sea, si hay progesterona o un escape ovulatorio, que eso es rarísimo, o la mujer está tomando progesterona, o se equivocaron de analizar la muestra. Y la LH va muy de la mano con el que es la FSH. Entonces, la verdad es que ya no la usamos, ¿ya? ¿Qué pasa con algunos diagnósticos diferenciales? Si a mí se me presenta, como hoy día en la consulta, una mujer de 38 años que me dice, hace un año estoy sin regla, me dijeron que estoy en menopausia, eso pasa, pero es raro, ¿ya? Y ahí estoy entre una cosa que se llama falla ovárica prematura y no se llama menopausia porque puede ser reversible. Y ahí uno tiene que descartar todo antes de poder decir que esa mujer está en menopausia. Entonces le hacemos un examen de anovulación completito. La FSH con el estradiol, ahí cuando hay gente que quiere estudiar ovario poliquístico, sí pone la LH, la TSH, la T4 libre, la prolactina y un test de embarazo.
Eso es como lo básico, con eso uno tiene como el 80% de las causas de anovulación. Según sospecha, si yo sospecho que la mujer tiene una hiperplasia suprarrenal, un síndrome ovario poliquístico, un Cushing, mío los que siguen abajo: testosterona, DEAS, 17-hidroxiprogesterona, colesterol. Ese es como el pack completo de diagnóstico de anovulación. Junto con eso, uno debería hacer una ecografía ginecológica con recuento de folículos centrales. ¿Qué significa esto? De nuevo, nos devolvemos a la fase folicular precoz, o sea, la etapa en que ha llegado la regla y que el ovario debería estar en reposo. Y en ese minuto yo cuento cuántos huevitos se ven y eso es mi recuento de folículos antrales. Entonces, menos de 7 folículos antrales, eso sí es una reserva ovárica disminuida, ¿ya? Si veo más de 12, ovario poliquístico. Ya, y si se confirma efectivamente que esa mujer está en menopausia, en una falla ovárica prematura, perdón, entonces tengo que ir a buscar por qué está en esa falla ovárica prematura. La mayoría de las veces no encontramos la causa, pero hay algunas que son bien conocidas, que no son tan difíciles de estudiar y que tienen repercusiones. Entonces, cardiograma, por los síndromes de Turner, son una de las causas más frecuentes de falla ovárica prematura. La mutación del X frágil, los anticuerpos anti-21-hidroxilasa y anticuerpos anti-tiroglobulina y anti-TPO, porque hay muchas menopausias o fallas ováricas prematuras que son inmunológicas. Existe la medición de anticuerpos antiovario, pero está disponible solo como para investigación, así que tampoco lo hacemos de rutina. Ya. ¿Qué pasa con otros exámenes en el climaterio? Eso era como de diagnóstico. Eh, una de las cosas que cambia es el trofismo vaginal, ¿ya? Existe una cosa que se llama síndrome genitourinario de la menopausia, y lo que ocurre aquí es que la falta de estrógeno en vagina hace que el epitelio se adelgace, que se produzca menos flujo, menos lubricación, que haya menos terminales nerviosas, menos llegada a vaso sanguíneo. Eso a su vez repercute en que la flora vaginal cambia, disminuye muchísimo los lactobacilos, eso hace que aumente el pH y es normal encontrar un pH mayor a 4,5, incluso mayor a 5 en la menopausia. Y además, así como disminuyen los lactobacilos, hay muchas otras bacterias que antes no estaban y que llegan ahí, ¿ya? Les puse ahí abajo una referencia porque está súper entretenida. Hablan de microbiota en la boca, en el intestino. Está súper entretenido el paper por si lo pueden leer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una mujer que viene en menopausia y me dice, tengo flujo vaginal, no sé qué? Ya el test de Nugent no me sirve. No me sirve para saber si realmente esa mujer tiene una vaginosis o no. No están estandarizados los valores para mujeres en climaterio, ¿ya? Y uno puede tener esos valores alterados en mujeres que están sanas, que están asintomáticas, entonces nos tenemos que volver a la clínica. Si el flujo tiene mal olor, si le pica, si le arde, cómo partió, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero entonces con este examen ya tenemos una limitante en el climaterio. Hay gente que lo hace de rutina y espera el examen antes de tratar, hay personas que tratamos solo por la clínica y hay gente que hace las dos cosas. La cosa es que en el climaterio esto cambia. Si la mujer usa hormonas o si usa hormonas locales vaginales, este estatus se revierte y ahí sí que el examen podría valer de nuevo. Misma cosa nos pasa con el Papa Nicolau. Hay una foto de un Papa Nicolau normal ahí, preciosa en colores, y al lado ya se ve un Papa más atrófico, ¿ya? Em, entonces, eh, muchas veces nos pasa en el climaterio que uno toma la muestra, uno toma una buena muestra y el anatomopatólogo nos dice muestra escasa, insuficiente, no hay célula de la zona de transición. Y eso para una mujer en menopausia es normal. Si yo sacara toneladas de células y se vieran grandes y todo eso, eso es raro y eso obviamente tiene que preocuparnos, ¿ya? ¿Qué pasa con la mujer que ya entró en la menopausia y está usando terapia hormonal de la menopausia?
Denme un segundito que me están tocando el timbre. Estoy sola en la casa. Vengo enseguida. Esperamos. Por mientras, hacer la salvedad de que ya hay una preguntita ahí en el chat para que quienes tengan alguna pregunta y no la quieran hacer a viva voz, la pueden escribir en el chat y al final de la presentación vamos a hacer la ronda respectiva de preguntas. Obviamente también se va a ver, van a abrir los micrófonos para quien la quiera hacer a viva voz. Ya volví. Perdonen Súper, no te la preocupes, estábamos interrupción. haciendo interludio comercial. Así lo escuché. Ya, sigo entonces. Ya, esto es lo que pasa cuando nosotros medimos las hormonas de mujeres que ya están usando hormonas, ¿ya? En la premenopausia, entre los 40 y los 50, hay muchísimas mujeres que están usando anticonceptivos hormonales. Eso es AH, anticonceptivos hormonales. Algunas van a estar tomando solo progestinas y algunas van a estar con progestinas y algún estrógeno, ¿ya? El 80% de nuestros anticonceptivos tienen etinilestradiol, que no es lo mismo que el 17 beta estradiol que se produce en el ovario, ¿ya? Entonces, aquella mujer que está tomando etinilestradiol va a tener una gran supresión de la FSH. Para eso se toma el anticonceptivo, para que no haya FSH, no haya reclutamiento folicular, no haya ovulación, ¿ya? Y si ustedes le miden estrógeno a esa mujer en la sangre, tampoco le van a encontrar 17 beta estradiol circulante. Entonces, pasa que a veces hacen diagnóstico de menopausia, porque la mujer tiene bajo estrógeno, pero si le midiéramos etinilestradiol, tendría sus 30 de etinilestradiol, ¿ya? Entonces, esa es una cosa importante saber. Después hay anticonceptivos hormonales que sí traen estradiol, que es el que uno produce, ¿ya? Ahí la FSH también va a estar suprimida, un poco menos suprimida que con los otros, y la cantidad de estradiol que uno pilla en la sangre no va a ser de producción de la persona, va a depender de la dosis de estradiol que traiga el anticonceptivo, ¿ya? La gente que usa solo progestinas también va a tener supresión de la FSH, pero menos. De hecho, no es raro que una mujer que usa un anticonceptivo de solo progestina de repente ovule, ¿ya? Y no se va a embarazar porque la progestina transforma el moco, disminuye la motilidad de los cilios, entonces igual no va a haber embarazo, pero esas mujeres sí ocasionalmente podrían llegar a ovular. Y el estrógeno que esa mujer tiene circulando en su cuerpo sí es de producción propia, ¿ya? Los folículos, nosotros sabemos que producen estrógeno desde que son reclutados y en el anticonceptivo hay una mínima cantidad de folículos activos, pero ninguno de ellos va a ovular. Entonces, esa mínima concentración de estrógeno que sigue manteniendo la paciente, esa sí la vamos a poder medir en sangre. Y bueno, una paciente que ya está usando terapia hormonal con estradiol y progesterona micronizada o dihidrogesterona que no frenan el eje, uno las va a medir y la FSH la van a tener alta y el estrógeno va a depender de la dosis de la terapia hormonal que estén usando. Ahí les puse un asterisco que para nosotros los clínicos es súper importante. Yo no sé si ustedes conocen el estradiol transdérmico, pero es un gel igual al alcohol gel que nosotros a las pacientes les enseñamos que se colocan los antebrazos, ¿ya? Y se esparce en todo el brazo. Entonces, el sitio típico de punción venosa, que es ahí en el bracito, habitualmente está cubierto por gel de estrógeno. Y pasa que las muestras nos salen en 2000. Y eso es rarísimo que lo esté produciendo la paciente. Tendríamos que darle extremadamente muchos chorros de estrógeno transdérmico para que llegara a eso. Y nosotros asumimos que es contaminación, ¿ya? Que en el fondo al pasar la aguja por la piel que está impregnada en estrógeno transdérmico, eso contamina la muestra y eso hace que salgan esos niveles tan altos de estradiol. Lo que yo le estoy diciendo a mis pacientes hace un tiempo es que no se pongan el estradiol en esa zona al menos por una semana y volvamos a repetir la muestra. Lo hago empíricamente porque no hay ningún estudio que diga cuánto tiempo la paciente tiene que estar sin el estradiol en el brazo. Así que eso también es algo que
podemos aprender los dos. Entonces, el control de la terapia hormonal de la menopausia tampoco se hace con exámenes, se hace con clínica. Y esta es la encuesta MRS que les hablé al principio, que es la encuesta de calidad de vida y cómo afectan a la mujer que está en etapa de menopausia. Y ahí la pregunta para la mujer es cuánto le están afectando las cosas que salen en la pregunta. 0 es no me molesta nada, yo les digo que 4 es me quiero morir lo que me molesta. Y la paciente va marcando ahí crucecita y después uno va sumando los puntos. Entonces, lo normal es 8, de 15 para arriba ya es muy malo y la paciente, no sé si se acuerdan, tenía casi 30 puntos, una cosa así. ¿Ya? ¿Cuándo voy a medir las hormonas en una paciente que está usando terapia hormonal de la menopausia? Primero, que por ejemplo yo le estoy dando 5 chorros de estrógeno y la paciente sigue con bochorno. Y yo estoy sospechando que por piel no lo absorbe. Lo mismo puede pasar con el estradiol oral. La paciente se está tomando una pastilla de 2 miligramos de estradiol oral y sigue con bochorno. Y resulta que capaz que tiene una mala absorción intestinal. En ese caso, yo pido niveles plasmáticos de estradiol para saber si la hormona está llegando o no está llegando, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, es que los medimos cuando nos queda una duda clínica. La paciente llevaba un montón de tiempo sin sangrar, se mandó un sangrado, le hice una eco durante el sangrado, tenía un quiste en el ovario y yo sospecho que quedó un huevo solitario por ahí y de repente se liberó. La mujer no se va a embarazar, pero sí puede sangrar y tener dolor mamario, le puede salir acné y todas las cosas hormonales que uno puede pensar. Y ahí uno pide hormonas para saber realmente en qué estamos, ¿ya? Pero en general, el control de las terapias es clínico. ¿Qué otros exámenes? Bueno, nosotros pedimos de todo, nosotros somos como el médico general de la mujer, así que yo pido esta colonoscopía. ¿Qué cosas me pasan? El estradiol y sobre todo el estradiol oral, cuando uno se lo toma, tiene un primer paso hepático y en el hígado es anabólico. Y eso quiere decir que, por ejemplo, aumentan factores de coagulación y por eso aumenta el riesgo de trombosis, aumentan los triglicéridos, pero también aumentan proteínas transportadoras. Y aumenta la CBG, que es la transportadora del cortisol. Si a una mujer que está tomando estrógeno oral le mido el cortisol plasmático total, va a tener un cortisol plasmático alto, pero puede que no tenga un Cushing, puede que todo ese cortisol esté ligado a CBG. Entonces, si yo quiero evaluar cortisol en una paciente que está usando estrógeno, uno debería medirlo, por ejemplo, como cortisol libre urinario, ¿ya? Porque el plasmático total no me va a salir bueno. Lo otro que, la otra proteína transportadora que aumenta es la TBG, la de las tiroglobulinas. Y ahí sí hay problemas, porque si yo aumento la tiroglobulina en una paciente que yo le doy una dosis externa de tiroxina, esa tiroxina que yo les voy a estar dando y que servía para tratar su hipotiroidismo, ahora se va a ligar a TBG y ya no va a ser activa. Entonces, va a pasar que en las pacientes que tienen hipotiroidismo va a haber que ajustarle su dosis de Eutirox, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo ahí no es una cosa para ustedes, es una cosa para nosotros que tenemos que saber que los valores van a cambiar. Y eso es lo que se me ocurrió presentarles. Súper, Paula, muchísimas gracias. La verdad que súper interesante la presentación. Igual, obviamente, nos sirve un montón porque climaterio en general, menopausia es algo que en general hay poca información, pocos estudios, está todo súper estandarizado para hombres y para mujeres en edad fértil, pero no tanto para climaterio. Y muchos aplausos estamos recibiendo. Así Así que veo, nada, gracias. súper, súper interesante, te agradecemos muchísimo. Yo quiero partir con algunas preguntitas, tenemos algunas preguntas en el chat, así que vamos a partir por esas y yo voy a dejar un par que tengo para el final, por si alguien más Yo voy quiere. a hacer la maldad de prender mi teléfono y cuando me Sí, conecte con el teléfono voy a apagar el computador, ya, dale ¿ya? nomás. Para que me puedan ver, Sí, ¿ya?
Ya, a ver, nos estás escuchando, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Ya. Aquí, Jimena pregunta, bueno, que yo creo que esto es más para nosotros, pero si pudieras comentarlo, ¿por qué no? Porque en lo que pusiste en tu diapositiva que la medición de testosterona total era por RIA convencional, que en general se usa poco ya, o por espectrometría de masa, que es como la técnica más gold estándar últimamente para hormonas, pero también existe la opción de medir por inmunoensayos. ¿Eso lo consideran ustedes como una medición en el fondo con la cual ustedes se quedan tranquilos o no es algo que se hable, Ya, digamos? mira, necesito que me actives el teléfono, el audio del celular para A poder ver. cortar Ahí el sí, computador. ahí sí. Recording in progress. Estoy buscando, Paula. Ya ahí estoy. Ahí sí, eso. ¿Sí? Sí, Ya no soy pelo liso, ahora soy crespa. Pero creo que es el único cambio. perfecto. Ya, a ver, Súper. eh, nosotros en reuniones clínicas entre endocrinólogos y ginecólogos sí lo hemos hablado. Pero como te digo, nosotros somos clínicos, yo sé lo que es un RIA, yo sé lo que es una espectrometría de masa, yo estuve trabajando en laboratorio y todo, así que he hecho esas cosas, las conozco, las sé. Pero de verdad, de ahí a decidir con qué mido es difícil. Entonces nosotros llegamos a acuerdo. Mira, ¿sabes qué? Con los endocrinólogos, este es el laboratorio que los mide bien, lo miden esto, pídanlo acá. Y eso es lo que nosotros hacemos. No es que nosotros hagamos un análisis propio y tengamos las capacidades de definir qué es bueno, qué es malo. ¿Ya? Ya, perfecto. Habitualmente uno conoce un par de centros, ¿cierto? Y yo sé que hay laboratorios que están acreditados y otros que no, y como que uno trata de ver si la paciente no puede hacérselo lo que uno pide, buscar otro alternativo. Pero no somos tan, tan Ya, pro. perfecto. No, está bien, si en el fondo es lo que se sepa en la clínica. Para eso estamos nosotros también. Claro, nosotros tenemos varios, en el fondo, centros que utilizan principalmente inmunoensayos para medir em, testosterona y varias hormonas en realidad. Pero efectivamente la más sensible, digamos, va a ser siempre obviamente espectrometría de masa por ahora, salvo que vaya a salir algo más tecnológico en el corto plazo. Ahora, si uno busca, así como en la literatura, la verdad es que un nivel indetectable de testosterona en mujeres es normal por lo que nosotros tenemos. Claro, Y si tiene muy bajo y no tiene síntomas, tampoco es clínicamente relevante. perfecto. Nuestro problema es cuando sale indetectable y todos entran en pánico porque la paciente no tiene testosterona y por eso hay problema de deseo sexual y se meten en una bola de nieve que en realidad nunca fue. O sea, para mí es problemático cuando se mide testosterona. Sí es muy útil cuando yo quiero no pasarme la dosis. Perfecto. Para terapia hormonal. Súper. Ya, a ver, la siguiente pregunta que está aquí. Ya, acá María José Núñez pregunta, para solicitar estradiol, ¿cuánto tiempo tenemos que considerar que la paciente tiene que estar sin anticonceptivos? Eh, A ver, para medir el estradiol basta con que la paciente no haya usado su periodo libre de hormona. O sea, por ejemplo, si el anticonceptivo tiene 7 días de descanso, Ujú. uno lo puede medir el séptimo día antes de la pastilla que sigue, Ya, ¿ya? Entonces, en sí, el estradiol, el etinilestradiol, el estradiol desaparecen rápido y por eso es que una paciente se puede olvidar una pastilla y se puede embarazar, ¿ya? Pero distinto es que uno quiera medir otras hormonas, porque los efectos genómicos del estrógeno pueden durar 4 meses. Y eso quiere decir que si yo mido ese HBG y lo mido antes de 4 meses, me va a salir 200 o 150 y para mí es normal, pero para el laboratorio no. claro. Ya, entonces uno debería esperar 4 meses antes de medir testosterona, SHBG, todas esas cosas. En teoría uno debería esperar 4 meses. Ya.
No lo hacemos en la práctica, ¿ah? Porque dejar a una mujer 4 meses sin su anticonceptivo es riesgo de embarazo. Poco O sea, no se práctico. debería hacer, salvo que realmente la paciente se quiera embarazar y esté en un estudio especial. Pero, pero habitualmente lo que hacemos es no medir esas hormonas cuando está tomando el anticonceptivo. Ya, perfecto. A ver, por aquí Octavio Ramírez pregunta, ¿cuál es el mejor día para toma de muestra para evaluar función hormonal? Bueno, Ya, eso es lo que yo les comentaba. O sea, a la mujer le ya. llega su regla y los mejores días son el siguiente día, o sea, el día 2, 3, 4 y hasta el 5. Y de ahí para adelante ya los resultados que uno tiene no son interpretables para nosotros, ¿ya? La progesterona, uno calcula el día de la ovulación, si es una paciente que está fértil, y uno a ese día de ovulación le suma 7 días. Y ahí es cuando evaluamos progesterona. AMH puede ser cualquier día, ¿ya? Perfecto, Pero todos los otros exámenes habitualmente los pedimos en la fase folicular precoz. súper. Gracias. María Jesús Urrutia pregunta si es que existe alguna relación entre niveles hormonales en el climaterio de FSH, estradiol o testosterona con los síntomas que puede presentar la paciente. Ninguno, ninguna relación. Súper variable persona a persona y no hay cómo predecirlo. Ya. Y acá una persona que no sé cómo se llama pregunta, ¿los medicamentos antidepresivos influyen en la interrupción del ciclo menstrual o en el climaterio? Sí, lo que pueden hacer los medicamentos, los psicotrópicos y otras cosas, es que pueden elevar la prolactina. Y la prolactina influye sobre el pulso, el generador de pulsos de GnRH, y por ese lado pueden causar fallas de la ovulación, ¿ya? Y no son solo eso, hay montones que pueden, todo altera la prolactina, así que, pero esos son de los más famosos, sí. Súper. Del chat no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien que quiera hablar como en vivo, puede levantar su manito. Por mientras, yo voy a hacer una pregunta que tengo yo. En pacientes que estén usando anticonceptivos, ¿cómo clínicamente uno puede sospechar la menopausia o sospechar el inicio del climaterio, considerando que están usando, digamos, que no van a tener como esa variabilidad hormonal típica? Una mujer suertuda, uno debería sospecharlo por la edad. O sea, si llega a los 50 años sin ningún síntoma y todo eso, uno podría pensar que igual ella por edad probablemente está teniendo cambios, ¿ya? Ah, ya. Una mujer que está usando un anticonceptivo con etinilestradiol, o sea, con el estrógeno de mentira, y que usa un anticonceptivo que tenga descanso de 7 días o placebo 7 días, esa mujer es probable que empiece a tener síntomas premenstruales. Ya. ¿Ya? Dolor de cabeza, dolor de pechuga, cambios de ánimo, sequedad vaginal, bochorno, y le van a venir en ese periodo, cuando esté sin el estrógeno que le da el anticonceptivo. Ujú. ¿Ya? Y hay algunas con ese tipo de estrógeno que también empiezan a hacer algunos síntomas entre medio. ¿Ya? Tengo un gato. Eh, bueno, eso es cuando están tomando con estradiol. Cuando están con estradiol, el estradiol es como estar tomando una hormona de menopausia. Entonces los anticonceptivos con estradiol son anticonceptivos, pero también son terapias hormonales, ¿ya? Habitualmente esas mujeres sí esconden los síntomas hasta el último, salvo hay un anticonceptivo de transición que le llamamos que tiene 4 días de descanso y el otro tiene solo 2, ¿ya? Entonces, igual ahí en ese periodo uno podría notar algún cambio, pero habitualmente cuando están con esos anticonceptivos uno se espera hasta los 52, 53 años, ahí uno de repente mide la FSH como para estar seguro que no se va a mandar un condoro y uno le dice ya cámbiate o suspendamos, etcétera. Pero eso es súper discutido hoy día, ¿ya? La FSH, de hecho, la última guía de anticonceptivos que se revisó, que la publicó el CDC el año antepasado, dice que no hay ningún examen que es fiable para diagnóstico de menopausia y que uno no debería suspender el anticonceptivo nunca.
Ah, ya. Hasta que la mujer cumpla los 55 años, porque a los 55 años ya no hay ningún embarazo espontáneo publicado en la literatura. Ah, Uno mira. se asegura que no se va a embarazar la persona. Y ahí uno se cambia una terapia hormonal. Ya, perfecto. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún otro comentario que quiera agregar. Yo soy Ceci Tapia, Hola, tengo un Ceci. comentario, Hola. pero aquí estoy, perdón. Eh, Aquí estoy. Eh, es por el tema más laboratorial, como dicen los brasileños, que para nosotros como sociedad a veces es difícil porque no siempre formamos parte de estos equipos de trabajo de la medición de estos parámetros, porque si tú revisas las grandes redes de laboratorio, los laboratorios que son la mayoría acreditados en todo caso, todos usan el inmunoensayo más bien para la detección de hormonas. Hay laboratorios, por ejemplo, que yo conozca como Barnafi, y hay algunos laboratorios que son de endocrinología propios de hospitales, que uno los ve como que son más pequeñitos, que podrían utilizar el RIA porque también tiene una metodología de eliminación de sustancias radioactivas, o sea, tiene que tener un sistema de eliminación que no es fácil de incorporar en la mayoría de los laboratorios. Y por otra parte, existe como también una especie de mito o un poco de que los laboratorios que no son de endocrino no trabajamos bien. Y la verdad es que ese mito hay que irlo derrumbando porque las nuevas metodologías han mejorado bastante en su sensibilidad. Ahora, la espectrometría de masa también es otro cuento que no cualquier laboratorio lo va a poder tener. Entonces, yo siento que este tipo de reunión es muy interesante como para poder generar nexos después de trabajo. Algunos de nosotros participamos en grupos colaborativos con clínicos en distintas áreas y la verdad es que nos interesa cómo aportar desde el punto de vista metodológico con lo que está disponible actualmente para las pacientes, porque a veces tampoco ellas por su previsión no pueden atenderse en un En determinado cualquier laboratorio. parte, pues sí. Claro, en cualquier parte. Entonces, a lo mejor yo pienso que para cuando hay niveles o sea, cuando están estos niveles indetectables, a lo mejor ahí el RIA podría ser un poco más sensible, pero pienso que en la mayoría de los casos, con laboratorios, enviando un laboratorio en el fondo que tenga una metodología que está controlada, de última generación, no tendría Mira, por qué tener problema. el mensaje que nosotros mandamos a los clínicos, no a la gente que hace investigación, porque ahí es otro cuento, pero a los clínicos es que pidan testosterona total SHBG y que calculen el índice de andrógenos libre. Claro, Ni siquiera nos damos esta vuelta. No, como que ante la posibilidad de error, mejor calcular lo que uno conoce, lo que uno sabe que se mide bien, y es una fórmula matemática súper sencilla. Muchos laboratorios uno les pide índice de andrógenos libre y te la entregan hecha, cobran un poco más caro por eso, pero claro. ese es nuestro mensaje. Nosotros no nos vamos así como mida testosterona libre solo en X laboratorio, al revés. Mía testosterona total y CHBG donde usted pueda medirlo. Ah, ya. ¿Ya? Igual eso es interesante porque como te digo, a nosotros siempre nos cuesta eso, como antiguamente estaban muy separados los laboratorios, ahora se tiende a trabajar más como en laboratorios grandes, con mejor posibilidades de control, mejores equipamientos, entonces es más que nada por eso, pero súper interesante lo que dices tú, de cómo también poder ayudar al clínico y al paciente con los datos que hay disponibles para la mayoría. Hola. Sí, sí, no, o sea, como digo, me sorprendí cuando me llamaron a esta reunión, lo encontré súper anecdótico, pero claro, a mí también me importa porque, por ejemplo, yo trabajo en la clínica alemana y mi laboratorio eh, salen unas 10 páginas de orden de examen porque vienen con instrucciones. Y en ninguno dice tómela con regla, en ninguno dice no se ponga gel en el brazo, en ninguno dice. Entonces, encuentro súper entretenido que lo hablen ustedes también, porque al final yo también veo un montón de exámenes que le digo, no sirve, no sirve, no sirve. Y, y una lata para el paciente y quizás. eh, El aporte clínico es importante porque nosotros, por ejemplo, podemos ocupar esos datos para poder entregar instructivas a los pacientes, para este tipo de examen en particular. exacto.
Entonces, me parece súper interesante en el fondo, esta reunión en ese sentido. Y gracias por la presentación. De nada. Perfecto. Vamos a Yo dar espacio para una última pregunta en honor al tiempo y después tengo, hacemos el cierre. Dale, Jimena. tengo, sí, sí, lo que pasa es que, a ver, en el inmunoensayo en general, lo que uno tiene que ver es que valores bajo 60 en general de testosterona en la variación analítica aumenta bastante. Por eso en pediatría, por ejemplo, debería usarse una técnica no solo que sea sensible, sino que además tenga una variación analítica baja. Y ese es el problema con el inmunoensayo en valores bajos. Por eso yo consultaba por lo del inmunoensayo, porque si en la mujer tú esperas tener un valor muy bajito, la verdad es que, claro, debería hacerse por un método que tuviera poquita variación analítica. Ahora, respecto a la testo libre, lamentablemente la testo libre sigue teniendo código FONASA. Por suerte ahora FONASA tiene código para el índice androgénico, pero muchos médicos siguen pidiendo testo libre y los laboratorios son los que tienen que tomar la decisión de no ofrecerla como medición, porque la testo libre técnicamente es una técnica mala, ¿ya? O sea, con mucha variación. Es muy difícil hacer un control de calidad de la testo libre por la variación analítica que tiene. Entonces, yo creo que es súper importante lo que tú decías, es súper importante que los clínicos trabajen con el laboratorio para que en estas reuniones que ustedes deciden dónde mandar examen y todo eso, es importante que participe gente del laboratorio, porque usted dice, la escuela alemana te lo pide la alemana, normalmente, la de la católica te lo pide la católica y los que no son de la católica lo piden la católica o la alemana también. Y como dice la Ceci, hay muchos otros laboratorios que trabajan bien en este país, ¿ya? Y que trabajan Lo con sé. buen control de calidad, con buenos equipamientos, con Sí. buenos profesionales. Entonces ahí yo creo que hay que abrir la puerta un poquito al resto. Eso quería Como te digo, comentar. yo en general, es muy rara la paciente que yo mando a un laboratorio dirigido, ¿ya? Paciente que me queda duda, paciente que es muy raro, y claro, ahí yo le ofrezco la alemana, la católica, el hormonoanálisis, el IEMA, en general le digo, laboratorio de clínica grande en general funciona bien, no los conozco a todos tampoco. Eh, Pero sí, no, yo sé que hay mucha más variedad. Hoy día la mayoría de los exámenes son súper fiables y son cosas muy raras las que uno manda más dirigido y para su tranquilidad somos una minoría muy ñoña la que hace reuniones de esto, así que somos No, y poquitos Pueden los sumar. que... primero llamar y hablar con el laboratorio para repetir la Súper. muestra y ver qué pasó. Eso es como mensaje también. Sí, Muchas bien. gracias. La verdad que ha sido sumamente interesante. Muchas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias, Paula. De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Y queda obviamente la invitación abierta por si en algún momento tienen dudas al respecto. Estamos siempre dispuestos a participar como sociedad, ¿ya? Muchas gracias. Les quiero decir a todos que los que están conectados, nuestra próxima reunión va a ser el 14 de abril y se va a tratar de medición de niveles plasmáticos de antibióticos y los polimorfismos genéticos que alteran los metabolismos de este. Así que también todos invitados, Paula también invitada. Así que nos vemos el 14 de abril. Muchas gracias a todos, se pasaron.